¿Cómo están, familia? ¿Bien? ¡Wow! 8 meses. 8 meses de la última vez que estuve aquí, poquito más, tal vez 8 meses y medio, casi 9, diría yo. Hartas cosas han pasado desde entonces. ¿Ahí sí? Sí. Hartas cosas han pasado desde entonces y la verdad es que hay harto que contar. Como bien saben, hice un videito para que después puedan ver y lo vamos a pasar ahí un ratito más. Y como seguramente se acordarán, estuve en diciembre del año pasado compartiendo la palabra, el 26 de diciembre me acuerdo, y les contaba que iba a irme a México. Finalmente me fui a México y luego de eso fuimos de misión a Nepal, que queda entre India y China. Hay un país chiquitito que, insisto, mucho que contar. Pero vamos a ir con la palabra. De ahí, a medida que vamos hablando sobre lo que Dios me entregó para el día de hoy, les voy a ir contando un par de detallitos, un par de cosillas. Pero antes de contarles de qué se trata todo esto, o por qué le puse este título, vamos a orar. Porque en realidad la palabra que traje para el día de hoy, que entiendo de parte de Dios que es para la iglesia, está relacionado con lo que el pastor nos ha estado enseñando de las últimas semanas. De hecho, puse el título como subtítulo, puse el título de la prédica del domingo, de hace 2 domingos atrás, que es ¿qué debe morir en nosotros para ver a Jesús? Y como seguramente se acordarán, yo siempre digo que soy más maestro que predicador, así que vamos a hacer ahí un par de cosillas que espero que sean de bendición para ustedes. Así que vamos a orar. Te damos gracias, papito, porque tú eres bueno, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, y no queremos nada más que tu presencia, Jesús. No queremos nada más que tu revelación personal. No queremos nada más que tu persona, Señor. Queremos ser impactados en el corazón por ti, Señor. Y usa esta presentación, Señor, usa estas diapositivas, mis palabras, papá, para hablarle a cada uno de mis hermanos, Señor, a los que están aquí como a los que están viendo la grabación o están en directo ahora en línea, papá. Te bendecimos, Jesús, y te damos tantas gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el más interesado en nosotros, Señor. Tú estás más interesado en nuestro corazón y en nuestro crecimiento que nosotros mismos, papá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de la prédica hoy es Morir para vivir, y lo puse en signos de interrogación. Y como les decía, esto está pensado básicamente o principalmente en las palabras del pastor de hace 2 domingos atrás. Y mientras estaba meditando y masticando la palabra, Dios me recordó este versículo que está en Juan 15:25 y que dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, cuando el pastor decía que necesitaba que algo debía morir en nosotros o alguna muerte a nuestro alrededor debía pasar, a veces podemos confundir a qué muerte nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que debe morir en nosotros? ¿Soy yo el que debe morir? ¿Soy yo el que debo literalmente fallecer para poder ver al Señor? ¿Necesariamente tiene que morir un familiar o un conocido, como en el caso del rey Usías, que murió literalmente para que después el profeta pueda ver directamente al Señor? Y mientras masticaba todo esto, Dios puso en mi corazón este análisis de palabras que tiene que ver con este versículo. Porque aquí nosotros en español leemos que dice vida y vida. Y podemos decir, está hablando de lo mismo, son 2 vidas iguales. Claro, una se refiere a la vida en este mundo y la otra se refiere a la vida eterna, pero ambas son vidas. Pero la verdad de las Escrituras es que estas 2 vidas son vidas distintas. Una de ellas, que es la que está
en la primera línea del versículo, y que de hecho se repite en el final, se pronuncia sige o algo así, en griego. Y la segunda se pronuncia zoe. ¿Y qué es suje y qué es zoe? Porque si en el original está haciendo la diferencia, es porque es algo importante. Y que, lamentablemente, cuando la Biblia fue traducida del griego al español, esto perdió esta esencia o perdió la profundidad del significado en realidad. Pero mientras estaba yo masticando todavía esta información de la vida de este mundo, del sige, del zoe, Dios me recordó que hay en la Biblia dos tipos de vida más. O sea que cuando la Biblia habla sobre vida y sobre morir también, porque hay una asociación ahí súper importante entre vivir, morir, nacer, todos estos conceptos están asociados a 4 veces o 4 definiciones de vida que son distintas todas. Y las otras 2 es la vida bios, y tenemos el ejemplo ahí en Lucas 8:15, y la vida anástrofe. Y la vida anástrofe la podemos revisar en Gálatas 1:13. ¿De dónde saqué yo todas estas palabras? Se preguntarán ustedes. Hay, afortunadamente, gracias a Dios y gracias a la tecnología, hoy por hoy podemos tener acceso a muchos diccionarios bíblicos, tenemos acceso a un tipo de diccionario que se llama diccionario Strong, que nos ayuda a poder profundizar en la palabra e ir analizando e ir profundizando en las Escrituras más allá de lo que literalmente dice. Probablemente algunos, dudo que las personas que están aquí ahora, pero probablemente las personas que están en la casa dicen, pero yo no tengo tiempo para estudiar todo lo que dice el griego. No tengo tiempo para descubrir qué es lo que dice el latino o el arameo o el idioma en el que sea que haya escrito la Biblia. Yo tengo 5 minutos para estudiar la Biblia en la noche porque tengo muchas cosas que hacer. Precisamente por eso es que estamos haciendo esto aquí. Entonces, el que ama su vida la perderá. El pastor decía que algo en nosotros debía morir. La Escritura es súper clara. Dice que cada uno de nosotros debe morir a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Pero a qué se refiere con ese morir a sí mismo? Vamos a tratar de descifrarlo esta noche. La primera de las palabras que yo escogí para definir esta noche es bios. La vida bios, como aparece ahí en la figurita, se refiere a la vida común y corriente, a la vida biológica. Todos nosotros tenemos vida bios. Las plantas tienen vida bios. El agua tiene vida bios. ¿Por qué? Porque es un ser vivo. Ya, no hay mucha ciencia al respecto. Entonces, vida bios es la más elemental, es la vida que existe. Y es súper importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en el Génesis, en el huerto del Edén, Jesús, Dios, le dice a Adán y Eva que si ellos comían del fruto del árbol prohibido, iban a morir. Y si yo leo las Escrituras y soy un lector crítico de las Escrituras, yo podría decir, Dios está mintiendo, porque comieron del fruto y no se murieron. De hecho, siguieron viviendo por muchos años más. Entonces, ¿mintió Dios? La primera respuesta que viene a nuestra mente es no, porque obviamente Dios no miente. Y eso está correcto teológicamente. Pero si yo estoy en una discusión con un ateo, por ejemplo, o con alguien que lee la Biblia y que, de hecho, yo conozco a más ateos que han leído la Biblia entera que cristianos que han leído la Biblia entera, y ellos me dicen, Dios está mintiendo aquí porque no se murió. ¿Cómo le voy a responder yo eso? Bueno, le voy a decir que hay una gran diferencia entre vivir y existir. Lo que murió no fue la vida bios. Era otro tipo de vida que vamos a ver más adelante. Entonces, vida bios era la vida natural, la vida biológica.
Si se fijan, puse un palito en el fondo, abajo, y eso está puesto a propósito, porque es el primer escalón de la vida. El segundo escalón es la vida sujei. ¿Y qué es la vida sujei? La vida sujei es aquella que en el Antiguo Testamento se hacía referencia al corazón. Pero nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia hablaba sobre corazón, se refería a los pensamientos, se refería a la voluntad, se refería no al órgano que palpita. Y todo este mundo interior que nosotros tenemos en la cabeza, nuestra personalidad, nuestras emociones, todo esto es la vida sujei. Entonces, cuando Dios nos dice o nos invita o no sé si nos obliga en la palabra, pero nos dice que debemos morir, ya sabemos que no es la vida bios, pero debemos saber además que no es nuestra vida sujei. No es nuestro mundo interior el que se debe morir. No es que nosotros, cuando vamos a Cristo, nos transformamos en unas máquinas, en unos robots que piensan todo lo mismo y que están condicionados a que si, por ejemplo, siente pena porque pasó algo doloroso en mi vida, no puedo estar triste porque la Biblia dice que el Señor me da gozo. Entonces, si me da gozo, no puedo estar triste. Eso, queridos hermanos, es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos llama a negar nuestros sentimientos. Al contrario, nos invita a vivir nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero de manera saludable. Y todo esto es sujei, nuestro mundo interior, el corazón, que está compuesto por pensamiento, voluntad, nuestra personalidad. Luego de esto tenemos un tercer escalón, un tercer, entre comillas, nivel. Y este nivel, o este tercer tipo de vida, es la vida anástrofe. ¿Y qué es la vida anástrofe? La vida anástrofe es la que se refiere a nuestros hábitos cotidianos, a las cosas que nosotros hacemos, a nuestros hobbies, a las cosas en las que hacemos de manera cotidiana. Y aquí ya estamos entrando un poco más en terreno a lo que se refiere con el morir. ¿A qué voy a morir yo? ¿A mis comportamientos? ¿A algunos comportamientos? No a todos los comportamientos. ¿A algunos hábitos que tengo? ¿Malos hábitos? Tal vez tengo algunos otros hábitos que tal vez no son malos, pero que el Señor está llamándome a morir a este estilo de vida para un bien mayor. Todo esto es la vida anástrofe. Y hay un cuarto tipo de vida, que es la vida zoe. La vida zoe es el nivel más alto. Y este nivel o este tipo de vida es la vida en Cristo, es la vida de Dios. De hecho, Dios no tiene vida zoe, Dios es la vida zoe. Entonces, cuando nosotros decimos que nacimos de nuevo, que morimos en Cristo, que en el bautismo fuimos sepultados y nacimos de nuevo en Cristo, cuando Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía que debía nacer de nuevo, hacía referencia a este tipo de vida. Hacía referencia a que su nacimiento, su nuevo nacimiento, no era un bautismo de agua, era un bautismo del Espíritu. Y a esto se refiere entonces con la vida zoe. ¿Qué tiene que ver todo esto con el morir? Tiene mucho que ver, porque Jesús es súper explícito respecto de qué tipo de vida es la que necesitamos perder para poder ganar. Yo les decía que en la medida que íbamos avanzando en la prédica, iba a ir contándoles algunas cosillas del viaje. Y aquí va la primera. Una de las cosas que Dios me habló para irme a México era que necesitaba morir a la comodidad intelectual y que debía moverme hacia fuera de mi zona de seguridad, que era la zona intelectual.
Entonces aquí estaba perdiendo mi vida, pero no estaba muriendo. No estaba siendo sepultado en una tumba. Tampoco estaba siendo sepultado de ningún tipo. No había ningún tipo de ritual. Lo único que estaba sucediendo en mí era esta invitación desde Sujei, de este mundo interior, en donde mi seguridad estaba en lo intelectual y Dios me estaba invitando a salir de la zona de comodidad intelectual. Y lo segundo que Dios me habló respecto del viaje era que necesitaba soltar lo bueno de Dios, que tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con el estilo de vida que yo llevaba antes de irme, para poder agarrar lo mejor o lo excelente de Dios para esta temporada de mi vida. Y como, gracias a Dios, fui obediente, no muchas veces puedo decir eso, Dios generó que esta vida Zoe en mí tuviese mayor impacto, y como tuvo mayor impacto, tuvo implicancias en los otros tipos de vida. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de análisis? ¿Por qué necesitamos entender a qué vida se refiere la Escritura cuando nos invita a morir? ¿O qué es lo que debe morir en nosotros? Porque como bien decía el pastor y como bien dice la Escritura, para poder ganar la vida eterna necesitamos morir. Algo debe morir en nosotros. Pero para poder ganar la vida eterna necesito saber qué es la vida eterna. Y la vida eterna, dice la Escritura, es que conozcamos a Dios, al Dios verdadero, y a Jesucristo, que es quien fue enviado por Dios y que también es Dios. Entonces, todos estos conceptos que están relacionados con la vida se van mezclando. ¿Por qué? Porque, insisto, no es mi vida bios la que debe morir. No es que yo literalmente tenga que ser sepultado en un ataúd. No es que tenga que hacer un ritual y que cuando me convierto hacemos un velorio raro, un ritual extraño. No, eso no sucede. Pero sí sucede que va a ir cambiando o va a ir muriendo mi forma de pensar y mi estilo de vida. Y la pregunta evidente, la pregunta lógica es ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo es que podemos acceder a la vida eterna si es que yo voy muriendo a lo que Dios me está diciendo? La única respuesta posible es a través del Espíritu Santo. Porque yo puedo leer la Biblia, yo puedo decir, puedo conocer a Jesús a través de la Biblia. Y es cierto, pero, vuelvo a repetir, yo conozco a muchos ateos que han leído la Biblia completa y al día de hoy lamentablemente no se han convertido en ninguno. Entonces, es cierto que la palabra fue escrita por inspiración divina, pero la palabra no es Dios. De hecho, Jesús mismo es el verbo hecho carne. Por lo tanto, es a Jesús a quien debo conocer. A través de la Biblia, sí, porque es el medio más seguro de conocer a Jesús, pero es la revelación del Espíritu la que me permite conocer a Dios, la que me permite conocer a Jesús. Y algo que aprendí en este viaje, una de las tantas cosas que aprendí, tiene que ver cómo es que el Espíritu Santo se va a mostrar en medio de nosotros. ¿Quieren conocer cuáles son esas partes? Ok. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, ocurren tres cosas. La primera, en realidad no tienen un orden, pero lo vamos a ordenar porque es la manera en la que más las conocemos. La primera es una reacción. La segunda, de la que vamos a conversar, tiene que ver con manifestaciones del Espíritu Santo. Y la tercera tiene que ver con frutos. ¿Y cómo yo las reconozco? Porque van a impactar diferentes áreas de mi vida. Por eso hicimos toda esta introducción de los tipos de vida. No es que tenía este propósito.
de entender que el Espíritu Santo cuando viene va a generar en nosotros ciertas cosas que van a afectar mi vida emocional, que van a afectar la vida en la que yo vivo y me muevo cotidianamente, pero también va a afectar cómo yo vivo desde mi identidad en Cristo. Y mi identidad en Cristo, de acuerdo a la Biblia, es que yo en este instante estoy sentado en lugares celestiales. No solo estoy sentado aquí en la Viña Puerto Montt y las personas que están en la casa están sentadas en su casa o en donde sea que estén escuchando esto, sino que ahora mismo están sentados en lugares celestiales. ¿Y cómo yo puedo procesar esto? Porque debo llevarlo a la práctica. No sirve de nada que la Biblia diga, la Biblia de papel me diga, o la Biblia que yo tengo en mi celular, en la aplicación diga, tú hoy estás sentado en lugares celestiales. Como, bien, muchas gracias. ¿Para qué me sirve? ¿O cómo yo puedo acceder a los beneficios de estar sentado a la diestra de Jesús o en Jesús a la diestra del Padre? Entonces, vamos a ver un videíto y este video es un poco un resumen de lo que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir en México, en Mazatlán, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guanajuato y lo que gracias a Dios también tuve la posibilidad de vivir en Nepal. Y luego de eso voy a hacer unas preguntas respecto de, recuerden, reacciones, manifestaciones, fruto y de los tipos de vida. No es una prueba, así que no se preocupen por eso, excepto para los que no vienen hoy día. El domingo les voy a preguntar. Porque, bueno, vamos a ver el video y después les cuento. Yo quiero moverte, que Él lo hace. Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero y lo que soñé, necesité. Mi anhelo es
Ahí está. Este video tiene todo lo que hicimos en Nepal. ¿Puedes volver a la diapositiva? Y que está directamente relacionado con reacciones, manifestaciones. Y aquí no se puede ver fruto, pero sí podemos ver cómo el fruto generó que hubieran manifestaciones y reacciones. ¿Cómo? Las reacciones que afectan la vida emocional podemos encontrarlas cuando, por ejemplo, estamos en una reunión o estamos orando en nuestra casa y de repente sentimos la presencia del Espíritu Santo y comenzamos a temblar, o comenzamos a llorar, o comenzamos a reírnos. Hay una manifestación emocional que viene en respuesta de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. ¿A quién le ha pasado que de repente están en medio de la alabanza y se ponen a llorar por nada? Una cosa loca que me pasó en México es que estábamos un día en la semana de evangelismo y estábamos jugando Monopoly y de repente vino el Espíritu Santo y comencé a sentir electricidad que me llegó a levantar del asiento. Y fue una reacción de mi cuerpo al Espíritu Santo. Y la verdad de las cosas es que en lo personal me encanta sentir las reacciones del cuerpo del Espíritu Santo. Y probablemente ustedes, si han tenido la experiencia, por ejemplo, de caer al piso o todas estas cosas locas que de repente vemos en YouTube o que de repente vemos también en algunas personas que critican este tipo de cosas, cuando uno las experimenta, son extrañas, pero también son divertidas. Y lo bueno o lo malo de las reacciones es que yo no puedo vivir de reacciones, no puedo vivir de mis emociones, de vivir emocionado por el Espíritu Santo. Insisto, sentir la presencia de Dios en el cuerpo es algo extraordinario, es súper loco. Pero de la misma manera en la que yo no puedo vivir guiado por mis emociones, en mi vida cotidiana, por ejemplo, si en mi vida tengo amargura y siempre estoy, a partir de esta amargura, reaccionando con rabia, no puedo andar con rabia toda la vida. No puedo dejar que sea la rabia la que dirija mi día a día, porque si no voy a estar en muchos problemas. O lo mismo que si hay alguna herida en mi corazón y se expresa a través de dolor, yo no puedo estar dolido todo el día, porque eso no es sano y no es normal. ¿Sí? ¿Se entiende? De la misma manera, entonces, yo no puedo vivir de las reacciones del Espíritu Santo. Insisto, a mí me encantan las reacciones del Espíritu Santo. Me encanta sentir como vibración en los dedos cuando de repente viene el Espíritu Santo y tú sabes que el Espíritu Santo está aquí. Y ni siquiera tiene que ver con que estemos en la iglesia o no. A veces nos puede pasar en la casa, en el auto, en el supermercado. Sobre todo aquellas personas que están llamadas a ministrar el corazón de Dios y están llamadas al evangelismo, por ejemplo. Esas personas viven sintiendo el Espíritu Santo en todas partes. Y hay un pequeño problema con esto. Porque como hemos visto tantas cosas negativas de las reacciones del Espíritu Santo, nos da un poco de vergüenza hablar de las reacciones del Espíritu Santo. Nos da un poco de vergüenza decirle a las personas, ¿sabes qué? Yo fui el domingo a la iglesia, vino un hermano, una hermana, oró por mí y me caí al piso. Es extraño. La gente no lo entiende. Y nos asusta el qué dirán. Nos asusta quedar como locos. Y la verdad de las cosas es que yo prefiero lucir como un tonto por 5 minutos a lucir como un tonto toda mi vida porque estoy siendo prisionero de las mentiras de Satanás. Probablemente cuando viene una reacción a mi cuerpo por la presencia del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo está haciendo algo más profundo en mí.
Y cuando el Espíritu Santo está obrando en mí, no siempre ocurre una reacción física, pero ocurren. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a detener? A veces, lamentablemente, así lo hacemos. Muchas veces, yo incluido, soy el primero en esto, digo, Espíritu Santo, ven. Queremos tu presencia, Señor. Pero cuando viene, es como que si le dijéramos, ok, estás aquí, ahora siéntate aquí en la primera fila, quédate tranquilito porque voy a seguir predicando. O, ahora que ya viniste, Señor, y estás en mi habitación, en mi lugar secreto, y estás conmigo, quédate sentadito en la cama un ratito porque voy a seguir leyendo la Biblia. Y después cuando termines de leer el capítulo, ahí recién puedes hablarme. Extraño, ¿no? El segundo, manifestación. La Biblia nos habla de las manifestaciones del Espíritu y las asocia con dones. Cuando una persona manifiesta algún tipo de don, nosotros podemos decir, esa persona tiene el Espíritu Santo, porque fue capaz de profetizar algo, por ejemplo. Esa persona fue capaz de orar y de sanar un enfermo. Tiene una manifestación. Lo bueno de la manifestación es que es evidente. Si yo oro por alguien, por un enfermo, y este se sana, evidentemente el Espíritu Santo está conmigo. Lo malo es que dice Jesús en Juan 15, 25, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esas son las manifestaciones. Yo puedo estar orando en lenguas toda una tarde, pero si voy a jugar un partido, las lenguas que me salen no son muy angelicales. Amén. Pero esto también genera otro conflicto en nosotros, porque la Biblia nos dice que debemos desear los dones del Espíritu. No porque yo pueda ser considerado un hacedor de maldad, alguien que está usando sus dones de mala manera, no por eso no voy a pedir los dones. No por eso voy a dejar de profetizar. No por eso voy a pedir al Señor que me entregue el don de interpretación de lenguas, por ejemplo, o el don de discernimiento de espíritu. Lamentablemente, como han habido muchos abusos también desde esta área, también nos da un poco de miedo decir a las personas, ¿sabes qué? Yo a veces oro y las personas se sanan. O yo a veces escucho al Espíritu Santo que quiere hacer algo y nos da un poco de temor. Vuelvo a insistir. No se trata de nuestra vida cotidiana. No se trata de construir para nuestra vida terrenal. No se trata de mis hábitos, de lo que hago, de lo que no hago. Se trata de ser obediente a lo que Dios me está pidiendo hacer. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo para avanzar con frutos, así que vamos a avanzar rapidito mientras los músicos suben. Porque el fruto del Espíritu, dice la Escritura, que es lo permanente, que no existe ley contra el fruto del Espíritu. No existe ley. Y el fruto del Espíritu es lo que va a generar la evidencia de que yo estoy en Dios, de que yo conozco al Señor y de que yo vivo en el Señor. Y este fruto se manifiesta en mi vida interior, en la vida Zoe, a la que tengo acceso. Insisto, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para poder entrar en profundidad en esto. Pero el punto al que quiero llegar
a propósito de este versículo que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien es enviado. Y cuando Jesús dice, aquí marqué, jamás los conocí, es el mismo verbo que usa acá en que te conozcan a ti. Es la misma palabra en griego, la misma. Y aquí marqué esto en rojito, que es súper importante. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese entra al reino. ¿Y por qué? Porque vive la vida Zoe. Porque vive de acuerdo a lo que Jesús está haciendo en el cielo. Porque recordemos que estamos nosotros con Jesús en el cielo. Por lo tanto, cuando estamos orando, nuestra oración debe ser lo que Jesús está orando. Si estoy en un conflicto en mi trabajo o hay un conflicto en mi familia, mi posición de oración no debiese ser: Señor, tú arregla este problema porque no sé qué. Es bueno, alivia mi alma y estoy pidiéndole al Señor que intervenga en mi vida. Pero la Biblia dice que yo estoy en lugares celestiales. Y si yo estoy en lugares celestiales, significa que en donde estoy ya fui perfeccionado, que ya estoy completo, que ya estoy en Cristo. Y debo vivir hoy como si ya estuviese en Cristo. Y no se trata de fingir que está todo bien. Se trata de tener la confianza y la seguridad de que estoy viviendo en esta vida Zoe. Que lo que murió en mí era todo aquello que está fuera del fruto del Espíritu. Y la verdad de las cosas es que esto es mucho más fácil predicarlo que vivirlo. Porque implica conocer a Jesús de manera práctica. Implica escuchar la voz de Dios de manera práctica. Y tenemos la mala concepción, lamentablemente, de creer que Dios me habla solo para cosas de la iglesia. Que Dios me habla solo para aliviar mi mal, solo para perdonar mi pecado. Pero la verdad es que Dios está interesado en todas las actividades de tu vida, en todas. La Biblia dice que el Señor conoce hasta el número de los cabellos que tú tienes. Entonces, ¿cómo no le va a interesar, por ejemplo, cómo despertaste o cómo te fue en el trabajo? Y si te fue bien, estoy 100% seguro que el Señor también está contigo y está contento de esta victoria que tuviste. Necesitamos escuchar al Señor, iglesia. Insisto, esto no se trata de contarles algo de lo que ya yo pasé, estoy graduado. No. Se trata de vivir y de ser vulnerables los unos con los otros. Se trata de experimentar el Espíritu Santo y tener la libertad para poder adorar de la misma manera en la que, por ejemplo, a veces algunas personas están celebrando un partido de fútbol. Pero que cuando se trata de estar en la presencia del Señor, no son tan emocionales. Y la respuesta que a veces se dice es como: no, es que en realidad yo soy tímido. Bueno, si es tímido, entonces debería suceder lo mismo con esta persona cuando está en otro contexto. Entonces, dejemos los miedos atrás. La Biblia dice que el Señor se llevó todos nuestros miedos. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y que esta nueva criatura es quien vive en la vida Zoe. Vamos a orar para cerrar. Me quedaron muchas cosas en el tintero, lamentablemente, pero ya habrá tiempo, ya habrán instancias para conversar, ya habrán más momentos. Así que, papá, te damos gracias, Señor, porque al final no se trata de lo que yo pueda decir o no, Señor. Se trata de lo que tú quieres impartir, papito. Se trata de que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Se trata de que seas tú, papá, en mi vida. Te damos gracias, papá, y los invito a ponerse de pie para tener un nuevo tiempo de adoración y poder
sentir y experimentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está aquí, estuvo desde el principio y no sé si quiere estar con ustedes en una reacción, no sé si quiere entregar una manifestación, pero sí estoy 100% seguro que Él quiere darte fruto. Y quiere darte fruto en abundancia, porque es natural para nosotros dar fruto si estamos en Cristo.